infancia tenía otros sonidos, los de una pelota golpeando el pavimento, los de una bicicleta bajando una calle, los de una conversación en la puerta de la casa, los de una familia reunida alrededor de una mesa. Hubo una época donde aburrirse era normal, donde esperar era parte de crecer, donde los amigos se encontraban en el parque y donde las respuestas no estaban a un clic de distancia. Hoy, nuestros niños están creciendo en un mundo diferente, un mundo conectado, un mundo veloz, un mundo fascinante, pero también un mundo que plantea preguntas que nunca antes la humanidad había tenido que responder. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando con nuestra forma de relacionarnos? ¿Estamos utilizando la tecnología o la tecnología nos está utilizando a nosotros? Bienvenidos a Voces que Cuidan, una estrategia de la Clínica Gironese, porque cuidar la salud también significa cuidar la forma en que crecen nuestras futuras generaciones. Hoy nos acompañan tres voces que decidieron abrir una conversación necesaria. La doctora María del Pilar Flores Gálvez, gerente de la Clínica Gironese, abogada, especialista en Derecho Público, magíster en Administración y Gerencia de la Universidad de Alcalá de Henares, con más de 26 años dedicados al servicio público y al fortalecimiento institucional. También nos acompaña Rubén Andrés Reyes Brea, director operativo de servicios ambulatorios, fisioterapeuta, especialista en gerencia de proyectos y candidato a magíster en salud pública. Profesionales comprometidos con la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad gironesa. Y quien les acompañará en este recorrido, mi nombre es Juan José Guerra Mayor, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, responsable de los medios institucionales de la Clínica Gironese y representante de una generación que creció en medio de la revolución digital. Doctora Pilar, doctor Rubén, un gusto saludarnos, compartir este primer episodio de este podcast de Voces que Cuidan, y quisiera empezar este capítulo y este podcast de una forma distinta y ojalá puedan responder no como gerente, no como director de servicios ambulatorios, sino tampoco como expertos, sino que quiero que hablemos como personas, como si fuera una conversación, como hijos, como ciudadanos, principalmente como seres humanos. Cuando escucha la palabra infancia, ¿qué es lo primero que viene a su memoria, doctora Pilar? Bueno, saludos a todos. Para mí es un placer compartir este espacio del cual se ha construido, y en la charla les contaremos cómo nació este espacio. Para mí cuando dicen primera infancia o infancia más exactamente, la infancia va desde el primer día de nacido hasta su adolescencia y es el periodo crucial donde no solamente se crece físicamente, sino que cognitivamente también hay un desarrollo. Es donde empezamos a saber cómo interactuar con el ciudadano, también donde se fortalecen los valores, los principios, la responsabilidad, la empatía con los ciudadanos del común. Es donde prácticamente sabemos y se construye el ser humano que va a ser a mediano o largo plazo este ser humano. Mi infancia, si nos remontamos a mi infancia, pues en mi infancia no habían pantallas, no habían computadores, no había tanto acceso, ni siquiera existía el celular. Y mi infancia tiene mucho que ver con lo que acabas de describir. Fue una infancia muy feliz, gracias a Dios. Aquí en Tirón, con muchas reglas, con padres presentes, pero con muchas reglas. Yo recuerdo que a mí nunca me guiaron en una tarea, nunca me alistaron un uniforme. Yo tenía que llegar de mi escuela, porque estudié en la escuela de Santa Cruz, de aquí de Girón, llegar, dejar mis útiles, almorzar, organizarlo el siguiente día si quería jugar. Alistar el uniforme, dejar los zapatos supremamente perfectos para que no hubiesen correcciones por parte del papá. Entonces fue una infancia muy bonita, de la cual recuerdo ir a misa los domingos, salir a sentarme, que prácticamente era un privilegio salir de misa y sentarse uno ahí en el parque a comer unas hamburguesas que habían muy famosas en esa época, que se preparaban en el espacio público. Y yo pienso, y esto nos lleva a la reflexión, ¿los niños de ahora son felices?
pues, han tenido ese privilegio que yo tuve de ser feliz, de compartir con una familia, de correr, de aprender a montar bicicleta, de interactuar con los demás. Y yo creo que esa reflexión la vamos a tener aquí en cuenta en este espacio tan especial para nosotros. Y esa es la pregunta, la gran pregunta, si los niños de hoy son felices. Bueno, por esa pregunta yo creo que nos quedamos, creo que vamos a estar resolviéndola a través de los siguientes episodios y capítulos con los profesionales, distintos perfiles que vamos a tener en el desarrollo de este podcast. Doctor Luen, ¿qué recuerda usted de esa infancia? Juan, yo creo que alejándome un poco del concepto biológico, del crecimiento y de lo que los seres humanos hacen durante esa fase de desarrollo. Yo tengo un recuerdo de una infancia muy activa, ¿sí? De una infancia en donde para ir a la escuela tenías que caminar, pues yo crecí y me desarrollé en el sector rural. Tenía que ir a la escuela caminando y volver caminando. Entonces, siempre como esa interacción con el medio permitió que mi crecimiento fuera muy dinámico y activo. Recuerdo también personas muy presentes desde el nivel educativo, mi profesora, mis profesores, mis compañeros, mi familia. Después de la cena normalmente nos reuníamos a tertuliar en la sala o en los corredores de la casa, a hablar sobre las situaciones que el día a día pues llevaba en las costillas de pronto de mi mamá, de mi papá, y adicionalmente lo que normalmente pasa en el campo. Y con eso se amarraban recuerdos de ellos, de la infancia y de lo que sucede en el diario de las personas. Esas conversaciones, esa cercanía, eso pronto me recuerda a la infancia. Bien, yo creo que escuchándolos estoy muy seguro de que muchas de las personas de las que nos están viendo, que son de mi generación, una generación que creció, digamos, con unas plataformas digitales ya establecidas, con una era digital, que crecimos con diferentes plataformas como Messenger, Facebook, entre muchas otras, pues yo creo que eso hizo parte de nuestras vidas desde nuestra infancia, desde la primera infancia, y tal vez uno nunca se detiene como a pensar en esos pequeños detalles. Si las pantallas realmente convirtieron nuestras vidas como en el desarrollo del diario vivir, y si eso desarrolla temas de salud pública, de problemáticas en la salud pública y problemáticas en la salud mental. Frente a eso les quiero hacer una pregunta concreta. ¿Ustedes creen que realmente ante el uso de las pantallas nosotros estamos viviendo un problema con eso o tal vez podemos llegar a exagerar? Bueno, ahí está la reflexión y precisamente de donde nace esta estrategia para llegar a los papitos y a la comunidad en general. Nosotros no podemos satanizar el tema de las tecnologías. La tecnología nos permitió, yo creo que nos dio una gran lección en el tema del COVID, donde nos acercó, nos dejó trabajar remoto, a interactuar, inclusive los microempresarios, empresarios, los medios de comunicación, la Iglesia Católica, todo el mundo utilizó las plataformas para llegar a su público en general. Entonces la tecnología no es mala, uno no puede satanizarla y decir yo no tuve tecnología en mi infancia y estos niños no lo deben tener, no. Yo creo que cuando se tocó este tema, y hay que contarle a la gente por qué nació este espacio, porque primero que todo el espacio nació con el fin de generar una estrategia donde haya un trabajo mancomunado entre familia, llámese padres de familia e hijos, entre entidades, llámese sector educativo y salud, y comunidad en general. Nos debemos unir y hacer un frente común, porque yo creo que ya los estudios lo han dicho todo. Miremos el Fondo de las Naciones Unidas, hizo un catálogo muy fácil de digerir, donde va dirigido a los padres y esa tarea se la dejo a los padres. No hay que entrar a Google, a la plataforma que ustedes quieran, solamente colocarle UNICEF, provisión de pantallas a niños, niñas y adolescentes, y van a encontrar el estudio muy desmenuzado, diciéndole a los padres qué está permitido y qué no está permitido frente a los niños, niñas y adolescentes. También la Organización Mundial de la Salud ha hablado y ha concretado de qué edades se les debe permitir. Lo que sí es cierto de todo esto es que esta estrategia nació
porque quien les habla, en un momento vio en un medio de comunicación un niño que la mamá le quita su celular como castigo y el niño ve consigo un bate y le pega a la mamá en su cabeza. Y en la cámara se observa perfectamente cómo la única preocupación del niño es coger su celular y seguir en su celular, y la señora tuvo unas consecuencias y unas secuelas, obviamente, producto de ese golpe. Entonces ahí viene, nosotros empezamos con la reflexión, nos unimos con el director de servicios ambulatorios, presentamos la propuesta a la Secretaría de Salud, que ha sido un aliado estratégico para nosotros en estos temas. Nosotros a través del PID vamos a los colegios, con psicólogos, con diferentes profesionales, para abordar estas problemáticas con los jóvenes, con los niños, niñas y adolescentes del municipio de Girón, pero ahora queremos tocar al padre, a que los padres sean más conscientes de qué están viendo sus hijos. Decíamos y lo hablábamos en mesas de trabajo, Juan José, yo sé que tú lo recuerdas, que invocábamos un psicólogo a nivel internacional que decía que darle un celular o una tablet a un niño era como colocarlo en una avenida con no sé cuántos carriles, colocándolos con los ojos vendados sin saber poder desplazar. Esa es la tecnología. La tecnología, si bien es cierto, no hay que satanizarla, pero sí hay que tener los límites. Y la preocupación que atañe es nuestros niños, niñas, adolescentes que están inmersos en temas digitales sin ningún tipo de supervisión, sin límites y sin inclusive ni con responsabilidades asignadas. Yo sí me voy a querer permitir leer de pronto de algunos titulares que a través de los medios de comunicación han hablado sobre el tema. Y dicen, las pantallas le ofrecen gratificaciones instantáneas. Las pantallas, la adicción silenciosa que frena el cerebro. Las pantallas y el mecanismo de la dopamina es las drogas. Mire este titular. Están diseñadas para generar dependencia. Lo que los niños y adolescentes necesitan es una pausa real en las pantallas. Una cuarentena digital consciente. Médicos, pediatras, neurólogos, psiquiatras, psicólogos advierten sobre la necesidad de limitar el uso de las pantallas y recomiendan no superar las 2 horas diarias para los adolescentes. Estamos perdiendo salud mental en nuestros hijos. Las pantallas cambian el cerebro de los niños. Y ojo con estas dos que vienen. Niña terminó en el hospital por abuso de pantallas. El tiempo frena las pantallas, daña el cerebro para los niños pequeños. Expertos avisan, estamos fundiendo el cerebro de los menores de las pantallas. Y esta tragedia por videojuegos sufre colapso cardiovascular para un niño. Preocupante uso excesivo del celular estaría provocando el síndrome de cabeza caída. Y el mayor hackeo cerebral de la historia, científicos urgen prohibir el uso de las pantallas en menores de 6 años. Obviamente eso genera unas alertas, tanto el tema de salud pública, por eso el doctor Rubén nos acompaña y nos hace plantear este tipo de estrategias para generar conciencia en todos los actores necesarios que se requieren que intervengan. Familia, instituciones, llámese salud y educación y comunidad en general. Pero aquí hay algo muy interesante. Y es que si observamos la dinámica en la que los medios nos están mostrando y nos vienen advirtiendo sobre el uso indiscriminado de las pantallas y los efectos que esto genera sobre el desarrollo biológico y bioorgánico del cerebro, nos encontramos con una realidad contundente. Nunca en la historia de la humanidad, considero yo, y lo hablo ejemplificando lo que siento que la vida de nosotros ha sido hasta el momento, nunca nadie había estado expuesto a tanta información desde edades tan tempranas. Hoy un niño, para entretenerlo, para que se alimente, para que se vista, cae en ese juego o en ese rol de que, así como cuando generas algún tipo de recompensa, pues lo más fácil es que si haces esto puedes acceder a la pantalla. Y el uso indiscriminado de esa pantalla puede extenderse por más de 20 minutos. Hay estudios precisamente de países tercermundistas que han evidenciado que la exposición a más de 2-4 horas genera efectos significativos sobre el deterioro cognitivo-conductual de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Entonces hay que prestarle atención a eso.
Adicionalmente, la OMS ya ha venido haciendo recomendaciones, como lo decía la doctora Pilar, para cada edad unos tiempos específicos de uso de pantallas. Pero pues a veces esto puede tornarse un poco incomprendido o tal vez no resolutivo para esos papás cansados, agobiados o de pronto ocupados, donde el tiempo y lo fácil es poder entregarles una pantalla a sus hijos para que ellos puedan entretenerse. Es importante tener en cuenta que las recomendaciones específicas se alinean un poco con el sedentarismo que eso también genera, ¿sí? Claro. Niños menos activos, niños que interactúan cada vez menos con el medio y que de una u otra forma van a empezar a ver un cese en el desarrollo particular, orgánico y biológico, como ya lo dije, de su cerebro, lo que le va a hacer que pues obviamente sean un poco más retraídos a nivel social, familiar, con limitaciones incluso para poder interactuar con el medio. Son personas que hoy por hoy hemos venido viendo que se expresan de una manera un poco menos resolutiva a las situaciones que el mundo nos está presentando. Entonces, esto es un tema muy interesante. Creo yo que es válido mencionar que tanto la doctora Pilar como Rubén y como Juan José, pues dan pie para que la experiencia empiece a tomar el tecnicismo que requiere obviamente de una manera un poco más específica para toda nuestra comunidad y para todos nuestros oyentes. Claro, doctor Rubén, y como ya mencionaba al principio, tendremos diferentes perfiles, roles profesionales que van a profundizar un poco más en esto. Acabamos de abordar ciertas, digamos, consecuencias o ciertas, digamos, conclusiones que dejan digamos, a simple vista y resaltan los problemas que tienen los niños y los adolescentes hoy en día. Pero eso es lo que lleva a esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente preocupa? ¿Creen ustedes que hay una consecuencia grande? ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes, doctor Rubén? Bueno, yo creo que lo más preocupante es el tiempo que el niño le da a la pantalla y ese tiempo que le resta a su interacción con el medio. O sea, la pérdida sensitiva. Nosotros somos un órgano de los sentidos, la piel, el tacto, la audición, la visión, ¿sí? Todo el medio interactúa y eso es lo que permite que adecuadamente los niños se desarrollen. Entonces, esa carencia en la interacción con el medio, esa carencia en la generación de verdades incómodas, pues puede que repercuta significativamente en el correcto desarrollo de ese menor. Adicionalmente, tenemos claro que cuando un niño deja de observar, deja de correr, deja de hacer esas interacciones con el medio, pues obviamente va a tener repercusiones específicas en el correcto y sano desarrollo de sus músculos y de sus tejidos y de sus órganos. Aparte, nos encontramos con una realidad que a veces es incómoda y es que los niños también deben sentir aburrimiento. Eso es, un niño nos dice, estoy aburrido, y lo más fácil que es darle una pantalla. Se distraiga, ¿sí? Eso es lo práctico, darle una pantalla con mucha información sensitiva, sensorial, que obviamente va a alterar el estado de su conciencia. Pero en el aburrimiento es donde está la creatividad de los niños. Porque cuando un niño se aburre, crea la necesidad de hacer algo. Y esa creatividad es la que permite que se desarrolle con el medio y que empiece a jugar con toda su corteza cerebral, porque necesitamos activar todas las zonas cerebrales para que realmente se desenvuelva de la manera correcta. Entonces, esa limitación, Juan, cuando se le tenga una pantalla al niño de interacción, es lo que realmente me preocupa, porque pues tenemos niños enclaustrados, ¿sí? Y entregados de lleno al uso irracional de las pantallas. Bueno, Juan, yo adicional a lo que dice Rubén, estuvimos revisando el tema y está comprobado. Hay un estudio de un psicólogo francés que dice que de los niños de 10 años, el 40% ya tiene acceso a una pantalla. Y de los de 16 años, casi el 70% de los niños. Oh. Y no somos nosotros, como tú lo dijiste al principio, no somos ni expertos, estamos aquí desde el enfoque del servicio social y la preocupación que nos atañe ante esa problemática que estamos viviendo. Sí. Pero a través de este podcast
se van a abrir espacios de expertos que nos digan, venga, esto está afectando nutricionalmente a los niños. Un desarrollador digital nos va a decir qué puede afectar en el desarrollo cognitivo a los niños. Bueno, y a través de todas las especialidades. Hay que retomar el ejercicio que ha venido haciendo por lo menos Países Bajos, Francia, Australia, China y Francia, que a ellos les han prohibido prácticamente los dispositivos móviles, inclusive hasta los teléfonos, hasta los relojes inteligentes, llevarlos a las escuelas y a los colegios. Y esto ha permitido que en este ejercicio de los 2 últimos años han podido comprobar, primero que todo, que los niños se concentraron más, que el rendimiento académico fue bastante satisfactorio y que obviamente el tema cognitivo y el tema social mejoró sustancialmente. Entonces, estos buenos ejercicios hay que mirar para tomarlos e implementarlos en el diario vivir nuestro y nosotros como padres y responsabilidad de esos niños, niñas y adolescentes que van a ser el futuro de Colombia. Bueno, como acaba de mencionar la doctora Pilar, ante una revisión exhaustiva, digamos, en la estructura de este podcast, de esta estrategia que les ofrecemos a ustedes como público, a todas las personas que nos ven, encontramos que la gran mayoría, digamos, de los niños, o pues, digamos, las personas, reciben su primer teléfono antes de llegar a la adolescencia. Y muchas de estas personas llegan a pasar incluso más tiempo interactuando con sus dispositivos móviles, incluso más que con sus propias familias. Esto, doctor Rubén, digamos, es el abrebocas para la siguiente pregunta, y es si como sociedad estamos preparados para acompañar a los niños ante esta problemática. Yo siento que esto es un acuerdo de voluntades. No estamos preparados del todo, pero también tenemos que estar abiertos al aprendizaje constructivo y de aquí este ejercicio, ¿sí? Ningún papá, creo yo, que hoy tiene a la mano cómo criar a su hijo, un decálogo, una herramienta para poder criar a su hijo en esta era digital. Nadie está preparado, porque es que lo fácil es lo más práctico, ¿sí? Sí. Y en últimas uno siempre busca un espacio de descanso y lo más práctico es entretener a los niños. Sí. Pero precisamente es de ahí donde nace esta estrategia, pues no queremos señalar, no queremos juzgar, no queremos prohibir, sino realmente acompañarlos desde un nivel un poco más técnico y profesional y darles a conocer realmente las consecuencias de lo que es dejar de compartir, dejar de sensibilizar. Y hablo de la sensibilización exponiendo el niño a situaciones donde realmente a él le cueste un poco manifestar lo que quiere desde la interacción, ¿cierto? Y desde la acción física, Sí. a comparar o a decir verdad, entregándole una pantalla. Entonces, la idea es ayudar a las familias a que tomen decisiones un poco más conscientes y un poco más activas con respecto al uso de las pantallas y a la interacción que deben tener con los niños. Bueno, producto de todo esto, nace la estrategia, la Clínica Girón, con un enfoque de responsabilidad, porque como bien lo dijo Rubén, no pretendemos ir más allá de lo que nos corresponde, de sensibilizar al padre, darle unas herramientas a través de los profesionales idóneos en la materia, porque este es un tema, no se trata solamente de un tema de salud pública, se trata también de un tema de bienestar, y más de bienestar de la salud mental hacia futuro de esta nueva generación que está saliendo. Ya Juan José describía que hace parte de esta generación, pero después de la generación de Juan José vienen otros niños que desde los 2 años están teniendo acceso a estas pantallas, a estas plataformas, de donde nos surgen muchas preocupaciones de cuál es el grado de impacto en tu tema de desarrollo cognitivo de su cerebro, y eso nos lo va a decir los expertos en la materia. Lo importante de todo esto es decir que desde la Clínica Girón existe ese compromiso en este espacio, en conjunto con la Secretaría de Salud y a través dentro del marco de la estrategia del PIT, vamos a escuchar a la familia, al docente, e incluso a la persona que fue adicta a pantallas, y nos va a contar desde su óptica cómo sucedió eso, cuál ha sido su
su desarrollo, cuál es su situación especial, para que de esa experiencia nosotros tomemos ejemplo y nos permitamos que esto no siga sucediendo. Entonces decía que de Clínica Girón y con la Secretaría de Salud, en próximas vamos a tener 12 capítulos del podcast, en el cual a través de cada una de las especialidades nos van a orientar, porque nos preocupa esto, Rubén. ¿Estamos formando generaciones conectadas o definitivamente estamos generando unas personas acompañadas desde su ámbito familiar y educativo y de institución? Pues, doctora, yo creo que la experiencia nos lleva a entender la tecnología y aprender a convivir con ella, porque yo siento que hay que saber aprovechar los beneficios que la tecnología y las pantallas nos ofrecen sin sacrificar aquellas cosas que nos hacen humanos. Compartir, conversar, interactuar, jugar, correr, ¿sí? Más que eso es que entendamos que en la dinámica, sin señalar y sin juzgar, lo que queremos es que hagamos un poco de conciencia sobre la importancia de interactuar, porque allí es donde está la esencia del ser humano y no queremos ser una máquina más. Hay que saber utilizar racionalmente este tipo de insumos para poder desarrollarnos como personas sin perder lo que realmente nos hace a nosotros especiales frente a otro tipo de especies. Bueno, yo creo que lo concluyo en una frase, ¿no? Entonces las pantallas conectan equipos, no es solamente una conversación, puede llegar a conectar personas. La tarea que obviamente a través de este podcast queremos hacer la reflexión, porque yo creo que ningún papito desea nada para sus hijos. Papitos, revisen el podcast, que a través de nuestros expertos, tanto en nutrición como psicología, pediatría, entre otras áreas, nos van a dar a conocer cuál es el impacto real y qué debemos hacer para enfrentar esta problemática, que es lo más importante. Nosotros desde Clínica Girón hacemos el acompañamiento. Si ustedes se sienten identificados a través de todas las conversaciones o episodios que vamos a tener, de los 12 episodios que vamos a tener en el podcast, y necesitan ayuda, no duden en tocar la puerta de Clínica Girón. Clínica Girón estará al servicio de la comunidad. Bueno, ese es el llamado a la acción, el ofrecimiento institucional que hace la doctora Pilar, la gerente de la clínica. Este episodio ya está finalizando, pero antes de que finalice, quiero invitar a los que nos ven, por supuesto, a nuestros dos invitados a hacer una reflexión, ¿sí? Piensen por un momento estas 3 preguntas que les voy a leer, y es: ¿cuándo fue la última vez que compartieron una conversación sin interrupciones con un niño? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon más de lo que hablaron? ¿Y cuándo fue la última vez que estuvieron juntos sin la necesidad de una pantalla? Cuidar también es estar presentes. Bueno, les agradezco por este espacio. Vamos a estar muy pendientes de estos invitados, la información que tienen por darnos. Invitamos nuevamente a nuestra audiencia que esté muy pendientes de los capítulos que se van a publicar y la invitación que vamos a hacer por las redes sociales institucionales y a través de las diferentes plataformas. Esto fue el primer capítulo de Voces que Cuidan, una iniciativa nuevamente que pertenece a la Clínica de Girón, compañía de la Alcaldía de Girón, la Secretaría de Salud local, porque el futuro de nuestros niños no depende solamente de la tecnología que tengan en sus manos, depende también de las personas que tienen a su mano. Gracias a todos. Gracias.